es un placer para mí tener con nosotros en este episodio a Amairani. Ella es amiga mía y también pastora de la Iglesia Misión Vida, nuestro ministerio aquí en Ginebra. Pero la voy a dejar que se presente un poquito para que puedan conocerla. Hola a todos, yo me llamo Amairani, tengo 27 años, estoy casada, tengo un bebé y como dijo Ale, soy pastora en el Ministerio de Jóvenes aquí en Misión Vida y es un placer para mí estar aquí hoy junto a ti y junto a todos ustedes. Em, Nosotras estamos juntas en el ministerio de Mission Youth, es nuestro ministerio de jóvenes, y ella tiene 27 años, 26 años, y algo que sí que nos pasa mucho, o que la gente que conozco, gente nueva que conozco, cuando les digo que soy pastora con 26 años, es como tan joven, o sea, ya ¿Y eso no. existe? Exacto. Incluso o sea, yo pensaba que si Dios un día tiene un llamado para mí como el pastorado o algo así, iba a ser como más adelante, ¿no? Tipo a partir de los 35 en adelante o algo así. Mm, Pero Dios siempre tiene sorpresas, ¿no? Y cuando Dios me llamó, este versículo bíblico me parece una confirmación que dice, está en primera de Timoteo 4:12, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A mí eso me hace entender que Dios nos llama a temprana edad, sin importar cuán joven te sientas o cuán joven seas, pero sin importar nuestra edad, todos podemos empezar a servir a Dios. Dios nos tiene inmensos regalos de dones, de talentos, para que podamos ponerlos al servicio de su reino y al servicio de nuestras comunidades, ¿no? De mm. nuestra iglesia y de tu iglesia y de las personas que nos rodean y las personas que están en necesidad. Ahora me gustaría preguntarte y saber a qué edad empezaste a servir a Jesús. Yo me convertí a los 18 años, entonces creo, y si mal no lo recuerdo, fue directo. O sea, yo me convertí y tenía tanta hambre por conocer a Jesús y a los meses creo que ya yo estaba metiéndome en el servicio, en los videos, que sea una actividad aquí, participando. Entonces fui de pleno, o sea, me metí, me lancé al agua sin saber nadar, literal. Yo me acuerdo el día que llegaste a la iglesia, fue un culto de jóvenes, ¿no? Sí. Y si mal no recuerdo, llegaste porque te habían invitado a un cumpleaños. Ujú, engañadísima. No, se partió pastel después del culto de jóvenes, así que hubo cumpleaños. Pero yo recuerdo ese día que ella llegó y lo recuerdo porque, o sea, ahora puedo ver el cambio de ella antes de conocer a Jesús y conociendo a Jesús. Y puedo ver la evolución que ella ha llevado a cabo, ¿no? O sea, ahora es pastora. Y se casó también, estuve en ese proceso de ella de estar con Raúl, se llama su esposo, que ya lo van a conocer pronto también es pastor de jóvenes en nuestra iglesia, pero ella estuvo yo estuve en el proceso de ellos de estar en la relación, de casarse, de tener hijos, tienen un hijo ahora, y en todo tiempo yo los vi sirviendo a Dios. Como decía ella, a los pocos meses de haber llegado a la iglesia empezó su servicio y es algo que me parece ejemplar, sin importar la edad y sin importar la estación en la que estés viviendo en tu vida, ya sea formando una familia, ya sea viviendo la vida soltera, viajando, lo que sea, en cualquier estación de la vida o estudiando, siempre es una buena estación para servir a Dios. Amén. Porque la vida que tenemos, la tenemos para desarrollar todos nuestros dones, talentos, proyectos, sueños, pero también para servir a Dios a través de nuestra vida, es decir, a través de lo que tenemos. Entonces, ¿podrías comentarnos cómo ha sido tu proceso de servicio? Es decir, cuando fue incrementando tu ritmo de servicio, tu nivel de servicio, cómo Dios incluso cambió tu mentalidad, ¿no? Ujú, En esa área. sí. Mira, cuando yo empecé a servir, como dije antes, me lancé al agua sin saber nadar, sin saber realmente qué era el servicio, qué me iba a demandar, a lo que me estaba metiendo. Pero creo que una de las cosas que a mí el Señor me reveló muy temprano y creo que fue la clave para nunca ver el servicio como una carga, fue el amor. Fue el amor a lo que Él hizo por mí y que de vuelta yo tenía que, por amor, servirlo.
Entonces, creo que una de las claves para mí fue verlo no como una obligación, no como voy a ir porque debo de servirle a Dios, no, sino que voy a ir y como lo amo, le sirvo como puedo. Entonces, cuando eso a mí se me reveló, el servicio nunca fue una carga. Y como decías antes, qué bonito servir en cada temporada, ¿no? Porque serví cuando estaba soltera, serví pues cuando ya estaba ennoviada, casada, y ahora es una nueva temporada para mí donde sirvo con un bebé de 10 meses. Entonces, y hago énfasis porque un bebé no es fácil, demanda mucho tiempo, demanda muchísimo. Entonces, pero qué hermoso vivir esta temporada junto a Dios y junto al servicio. Entonces, eso es, ahorita en esta etapa en la que me encuentro, pues la estoy aprovechando y la estoy disfrutando, en vez de verlo como una carga y una responsabilidad más. No, lo estoy disfrutando. Y mañana será otra temporada y la disfrutaré de otra forma. Entonces, creo que eso es una clave que fue para mí ver el servicio, ¿no? El amor, la pasión. Amén, qué bonito. Porque yo, o sea, yo pienso siempre, somos jóvenes, hay que aprovechar la fuerza y la energía que se tiene durante la juventud, porque no es lo mismo, yo creo, ¿no? Por las veces que yo he hablado con mis papás sobre esto, no es lo mismo desvelarse sirviendo a Dios a los 25 años Sí, que a los 45 años, ¿no? sí. Entonces, esa energía, esa fuerza que tenemos, imagínense si todos los jóvenes que amamos a Jesús nos levantamos para servirle a Él, para decir, no me importa si este fin de semana lo tengo full, Mm, y me voy cansada a la cama a dormir, pero yo voy a servir a Jesús, yo voy a aportar mi granito de arena en su reino, en mi congregación, en mi alrededor, en mi comunidad. Imagínense el avivamiento que podríamos traer, ¿no? A nuestra generación, incluso a las generaciones más mayores, a nuestros ujú, padres, nuestros abuelos, etcétera. Podríamos ser un ejemplo, como dice la Biblia, desde nuestra juventud, de fuego, de pasión y de amor. Es por eso que yo creo que hay que hacer mucho la diferencia entre ser un joven que va a la iglesia y va solamente a recibir y a que Dios me hable y a que Dios me dé, ¿no? Que está bien, que debemos ir a la iglesia a buscar a Jesús, pero hace una gran diferencia ir a la iglesia y decir, ¿qué puedo yo aportar con mi juventud al cuerpo de Cristo, a la esposa de Jesús, a la iglesia de Dios, la iglesia por la que Él dio su vida a su Hijo Jesús en la cruz, a la iglesia que tanto ama, ¿no? Y tal vez si yo personalmente encontré mucho sentido en mi vida empezando a servir a Jesús y porque sentía que me faltaba algo, ¿sabes? O sea, tenía mis estudios, tenía el colegio, mi familia, no me faltaba nada. Pero algo me faltaba en el interior, o sea, que me preguntaba, ¿para qué estoy en esta tierra? Es como que me faltaba una pieza del puzzle, ¿no? Y cuando descubrí que yo podía servir a Dios con lo que Él me estaba dando, que eran los dones y los talentos, y la energía, la juventud, la salud, la fuerza, cuando yo descubrí eso, entendí por qué estoy aquí. O sea, por qué estoy en esta tierra. Y tal vez si tú estás buscando una razón de vivir, incluso de asistir a tu iglesia, pero te da pereza servir, porque a veces ocurre, ¿no? sí, Es como, demasiado. ¿alguna vez has tenido pereza? Sí, uy, sí, muchísimas. Eh, sí, muchísimas desveladas. Imagínate, recuerdo una vez que Viendo teníamos que... TikToks o Reels, ¿no? No, pero recuerdo una vez que teníamos que entregar, estábamos haciendo un video y ya eran como las 3 o 4 de la mañana y al otro día era domingo, era culto. Y yo estaba así delante de la computadora y al otro día yo no quería ir al culto para nada. Entonces, pero es lo que decís, ¿me entendés? El desvelo que, o sea, vale la pena. ¿Me entendés? Esa energía y el decir, bueno, pues ya mañana domingo después del culto dormiré toda la tarde. Vale la pena. Entonces, sí, muchas veces me ha pasado tener pereza o incluso muchas veces sin hacer nada, ¿sabes? Quedarte en casa y mirar Netflix Sí. y no hacer absolutamente nada. Entonces, pero podemos sobrepasarlo y podemos ir más allá. Y algunos, creo que a veces pasa que
hasta uno se cansa de hacer nada, ¿no? Sí. Y eso te quita. Te da más cansancio. Sí, y seguir haciendo nada y haciendo nada. No, yo creo que Dios nos llama mucho a invertir en nuestra vida y nuestro tiempo en su reino, ¿no? Independientemente de tus estudios, que estamos completamente de acuerdo en que estudies, en que tengas proyectos de vida, en que si tienes un hobby lo lleves a cabo, que si tienes ciertos sueños los lleves a cabo, ¿no? Pero que todo eso no se convierta en una excusa para no servir a Jesús en tu iglesia, en tu comunidad, que seamos siempre jóvenes que puedan aportar al crecimiento de nuestra casa espiritual, ¿no? Y claro, se necesita un balance, ¿no? Porque así nos han escuchado hablar de que nos desvelamos y tal. Es que nosotras, yo creo que somos un poquito extremas Sí. en eso. Nos encanta, por ejemplo, la temporada de los campamentos, cuando tenemos campamentos, amamos, ¿no? Amamos los esos extremos. Porque sí, parecemos zombies, o sea, terminamos como zombies. Usted ya le- Empezamos y terminamos como zombies, porque la Literalmente. preparación es otra intensidad también. Sí, y es, o sea, es hermoso verte con amigos y decir, oye, ¿dormiste? No, y vos, no, ninguno durmió aquí, y que nos mantenga a la oración y al café, ¿no? Pero, y cuando uno hace todos esos sacrificios por ver el reino de Dios, qué delicioso es ver los frutos. O sea, y no solo verlos, sino saborear los frutos. Ver cómo las vidas de los jóvenes son transformadas, son cambiadas, son sanados, encuentran a Jesús de una forma tan genuina y tan real. Me parece algo tan, o sea, vale la pena, de verdad vale la pena, ¿no? Pero lo que estaba diciendo antes, el balance. Es decir, nosotras somos extremistas en eso, ¿no? O sea, nos encanta reservar, pero yo comprendo que es necesario un balance, que el que sabe trabajar debe saber descansar. Es decir, debe saber tener un día donde tal vez no haga nada o relaje su mente o encuentre una actividad que lo relaje. La cuestión no es enfermarse de estrés, ¿no? Pero a veces el balance se puede convertir en excusa. Sí. Y dentro del balance también deben de haber prioridades. Porque uno puede decir, ay, quiero tener un balance en mi vida de estudios, de familia, de tal vez tengo una relación o lo otro, etcétera. Y uno empieza a perder las prioridades, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces uno empieza a balancear su vida entre las cosas terrenales y que son de importancia propia, pero se nos puede olvidar cuál debe ser nuestra prioridad, que es el reino de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Que sería como llevar a nuestra familia al reino de Dios, llevar a nuestros amigos al reino de Dios, que en nuestros estudios, que en todos podamos ser luz, ¿no? Sí, Ya es estoy muy hablando importante. mucho, te dejo hablar. No, es importante el hecho de, ¿sabes? Cuando nosotros somos jóvenes y tenemos esas ganas de servir, de ir hacia adelante, de comernos el mundo, porque, a ver, los mayores también tienen ganas de comerse el mundo, pero las ganas de comerse el mundo generalmente empieza cuando tenemos que 18, 19 años, donde queremos hacer todo. Entonces es ahí donde tenemos que aprovechar la fuerza, las ganas que nos da Dios para poder hacerlo en su reino. Entonces es súper importante desgastarse, pero en el buen sentido. Y ver esos frutos, como decías, de saborearlos, de amar em, esos frutos que vemos florecer. Entonces, en lo que vos decías de las prioridades, es súper importante. Miren, yo estoy en una temporada de mamá, ¿no? Pero eso no quita que sea joven y las ganas ni la fuerza. Y tampoco quita mi prioridad. Mi prioridad ahora como mamá puede ser a mi hijo, que duerma su siesta, que la haga a tal hora, que duerma las 12 horas de la noche. Pero, por ejemplo, aquí nosotros tenemos culto los sábados en la noche y empieza el culto a la hora de dormir de Aiden. Pero Aiden está aquí, yo estoy aquí, Raúl estamos aquí y bueno, dormirá en su carrito y luego en la cama a la hora que nos vayamos. Porque mi prioridad antes de Aiden es Dios. ¿Me entienden? O sea, que ahí es donde va la prioridad justamente que decías. No, mi prioridad nunca puede ser mi hijo, aunque yo ame a mi hijo. Mi prioridad nunca puede ser mis estudios, aunque está bien que estudie. Mi prioridad, cuando es Dios, creo que automáticamente todo entra en balance. ¿Sabes? Cuando yo estudié, yo hice mi formación, tenía exámenes, también me tenía que desvelar para estudiar, pero nunca se convirtió en excusa porque al momento en que vos pones a Dios en primer lugar,
todo se acomoda. Yo no sé cómo hacía para que mi día de 24 horas yo haya servido, yo haya estudiado, yo haya ido al trabajo, yo haya hecho de todo. Entonces, creo que Dios en su amor y en su bondad nos da, ¿sabes? Esas oportunidades de servirle, de verlo a Él como en primer lugar, pero también de cumplir nuestros anhelos aquí en la tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo, estudiar, pues es un anhelo personal y un anhelo aquí en la tierra, que al fin y al cabo en el cielo no nos va a servir de nada. Yo ya no voy a estar limpiando dientes, lo siento. Allá vamos a tener todos los dientes bien. Entonces, es porque yo trabajo, ¿ok? O sea, en odontología. Entonces, nuestros deseos terrenales, Dios en su amor y su misericordia nos permite cumplirlos y llevarlo a cabo siempre y cuando a Él lo tengamos en primer lugar. Nada le puede quitar el primer lugar. Creo que el desbalance empieza cuando ya empezás a poner a Dios en que, ¿y si no voy al servicio, por qué? ¿Y si fallo aquí, por qué? Ahí ya todo se descontrola y ahí perdemos el equilibrio. ¿Y cómo crees que uno le hace para mantener a Dios en el primer lugar en todas las áreas de su vida? Bueno, creo que la vida es base de decisiones. Primero que todo, vos decidís a qué le vas a dar prioridad y a qué no. Entonces, creo que aunque parezca cliché y parezca súper sencillo, más que todo es una decisión. Y la palabra dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sabes? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando vos vivís este versículo, llegás a que Dios sea el primero en tu mente, el primero en tu corazón, el primero en tu casa, el primero en tu familia, el primero en tu trabajo, en tus estudios, en cada una de las áreas. Entonces, cuando Dios es el primero en tu mente y vos estás pensando todo el tiempo en Dios, no le estás dando cabida a otras cosas para pensar o qué tengo que hacer o tengo que ir o tengo tal compromiso. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas significa eso, pensar en Dios en todo tiempo y más que todo, decidir amar a Dios sobre todas las cosas. Para mí es algo que em, nace en vos y que vos le vas a dar continuidad con tus decisiones y tus acciones. Amén. Amar a Dios en primer lugar creo que también nos hace ser confiables para Dios, ¿no? Ujú, Es decir, que Dios sabe que Él es el primero en nuestros corazones y así es como vamos a ser responsables con lo que tenemos que hacer, con la tarea que Dios nos ha encomendado, con el servicio al que Él nos ha llamado. Porque muchas veces podemos tender a pensar, en la iglesia hay tantas personas, cualquier otra persona ujú. puede hacer lo que yo no voy a hacer, o alguien puede ir y reemplazarme en mi servicio, total, yo pues me voy a, yo qué sé, a pasearme al cine o lo que sea, ¿no? O a tocarme el ombligo, a hacer nada. Y podemos pensar, alguien va a hacer lo que yo no hago hoy. Sí. Y eso no está bien. Mm, ¿Sabes? Perdón, lo que decías de hacernos confiable porque nadie va a hacer lo que deberíamos de hacer, me hace acuerdo a ya tal vez hace un mes, estaba viendo en la aplicación de Google Fotos porque ahí registro varias cosas y me fui todo abajo, no sé por qué, me fui todo abajo y vi un video. ¿Te acordás cuando en Acacia hacíamos tabernáculos? Los lunes. Los lunes hacíamos el lunes de tabernáculos, era hermoso. Y tengo un video en un lunes de tabernáculo que me habían pasado en ese momento, donde Raúl y yo en el 2019 estaba el apóstol y nos daba una palabra sobre nuestro ministerio. Y lo vi hace unas semanas atrás y decía, el Señor los llama al pastorado en su tiempo. Y ahorita con lo que decís me hace venir, ¿no? A memoria lo que vi y cuando lo vi dije, wow, han pasado 4 años, 19, 20, 21, 23, sí, 4 años. Han pasado 4 años y vemos el cumplimiento de esa palabra y al mismo tiempo digo, 4 años no es nada. Y nunca vi esos 4 años como cuándo Dios va a llamar, cuándo Dios va a hacerlo, cuándo Dios jamás. Creo que eso lo guardé en mí y creo que el hecho de servirle a Dios y querer ser confiable para Él ha hecho que el cumplimiento de la palabra
venga, ¿no? Y creo que es muy importante, ustedes como jóvenes, si han recibido una palabra de Dios, que ustedes trabajen en el ministerio para ser confiables para Dios, que Dios va a cumplir en su momento la palabra. No importa en cuánto tiempo, no piensen en el plazo, piensen en yo trabajo, yo me forjo, yo me doy, yo amo y Dios lo hará. Entonces, el ser confiable para Dios abre puertas enormes a Amén, nuestros dones, talentos, ministerios y a todos los propósitos de Dios. amén. Es súper importante y es muy bonito verlo de esa forma, ¿no? Ver cómo Dios hace las cosas. Porque a veces es como que uno quiere correr sin haber aprendido a gatear todavía, ¿no? Y es Ujú, como, ay, yo quiero algo grande, Dios me va a llevar a las naciones o Dios me va a usar como un gran predicador, un gran evangelista, y no podemos ni servir en nuestra iglesia ujú, local la semana que nos toca o incluso decir, estoy disponible, aquí estoy si necesitan algo, ¿no? Entonces es como primero aprender a gatear. Lo que compartías me parece muy bonito para poder ser confiables para Dios, es decir, demostrarle que en lo poco vamos a serle fiel. Y que si pasan años siéndole fiel en lo poco, ahí vamos a ser felices en lo que es poco para nosotros, en nuestra sí, humanidad. Y ahí vamos a ser felices, ahí vamos a serle fiel, ahí vamos a dar lo mejor de nosotros. Y como vos decías, ¿no? Uno no se da ni cuenta y al rato ya estás con el boom, el ministerio, tu familia, tu hijo, etcétera. Y, o sea, los caminos de Dios siempre son un proceso de aprendizaje, de sí. crecimiento, pero si ponemos en las manos de Dios lo que ya tenemos, y decimos, estoy disponible para ti, Dios, Dios hará grandes cosas con nosotros. Si tú tal vez te estás preguntando allí, pero ¿qué talento tengo? ¿Qué don tengo? ¿O qué puedo poner yo a la disposición de Dios si siento que no tengo nada importante que dar? Créeme, si lo tienes, tu tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que vas a tener en esta tierra que Dios te ha dado para llevar a cabo sus planes. Entonces solo dile, aquí está mi tiempo, dime qué quieres de mí, qué puedo hacer yo para ti. Y estoy segura que Dios responde, Dios habla y Dios muestra propósitos y caminos que hay que tomar para llevar una vida de servicio, ¿no? Amén, amén. Es hermoso ver cómo Dios utiliza absolutamente todos. En el momento menos pensado, cuando uno recibe la palabra, vas a ir viendo que vas a ir sirviendo, vas a ver tal vez dificultades, pero no abandones. Creo que el hecho de no abandonar, de perseverar, ¿no? Pablo cuando dice, he llegado a la meta, he corrido la buena carrera de la fe, es perseverar en todo tiempo. Y nosotros que somos jóvenes, tenemos esa fuerza, vamos mucho más lejos, podemos dar la milla extra. No abandones, no veas lo oscuro o el momento de circunstancias malas que tal vez uno pueda estar viviendo, no las mires como, no, es la oscuridad y lo peor, no, míralo como yo puedo ser luz en esta oscuridad y qué puedo aprender, qué puedo hacer para poder salir de ahí, corre, tener fe, que seas inquebrantable, eso nos ayuda a ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, en lo que nosotros, en nuestras familias, es bonito confiar en Dios, abandonarse en Dios. Dios tiene siempre planes aún más grandes que los nuestros y nuestras vidas, la palabra dice que nos tiene en el hueco de su mano. Y si nos tiene en el hueco de su mano, absolutamente nada en el mundo se mueve si no es por Él. O sea, la hoja del árbol que se movió no fue porque se movió sola, no. Hubo un viento que la movió, pero el viento fue guiado por Dios, ¿no? La creación es de Dios. Entonces, si ni las hojas de los árboles se mueven solas, nuestras vidas están en total control de Él, ¿no? Y nuestro servicio al de la misma forma también. Amén. Creo que es verdad, el enemigo muchas veces va a intentar hacernos desistir Mm, de nuestro servicio, ¿no? Ya sea con fatiga emocional, con cargas, con cansancio, con lo que sea, o con situaciones personales. El enemigo tal vez lo primero que va a apuntar es deja de servir. O sea, tómate tu tiempo para vos. Pero yo, por ejemplo, es algo que a mí me enseñó mi mamá durante toda mi adolescencia.
todavía soy muy joven, pero era más joven, Hay que decirlo acá. digamos. ¿Ya dijimos nuestra edad? Sí, ¿no? Sí, 27 y Ok, 26. ok. Recuérdenlo. No recuerdo. Porque de aquí no vamos a pasar. El otro año también cumpliré 26. No, y recuerdo que en muchas ocasiones cuando yo también tal vez me sentía decaída de forma emocional, y no estoy hablando de pecados o de, porque hay situaciones en las que sí, hay que tomarse su tiempito, un tiempito para restaurarse, para reencontrarse con Dios, con uno mismo, con las cosas que quiere hacer, las decisiones que quiere tomar bien y tal vez cambiar de camino, ¿no? Y ahí sí que es evidente que es bueno tomarse un tiempo, pero si es por temas de emocionales, de hoy llueve, no tengo ganas de esta semana, como llueve toda la semana, no tengo ganas de servir, o cosas emocionales, ¿no? Que podemos experimentar cuando somos jóvenes, los altibajos. em, Mi mamá me enseñó mucho a que el servicio a Dios no se toca. O sea, es algo que hay que hacerlo, aunque incluso recuerdo una vez que yo me salió un orzuelo, ¿viste? Tenía una infección en el ojo así grandísimo, pero no, o sea, no era un dolor así insoportable que dijera, ay, qué dolor, me muero. Solo se me hinchó el ojo y pues era feito de ver. O sea, verme con el ojo Ella no hinchado. quería ir a la iglesia, que la vean Ella no así. quería. Y yo pues no, o sea, para mí era mi excusa de no ir a la iglesia toda la semana, porque tenía mi ojo hinchado, ¿no? Y recuerdo que yo estaba en mi casa ya comodita en mi sofá, y me viene mi papá y me dice: "¿Qué haces aquí?". Y yo le digo: "Pues, o sea, no viste, o sea, mi ojo". Y me dice: "¿Y no vas a ir al culto porque tenés un ojo hinchado?". Y yo le digo: "Pues sí". O sea, a mí me parecía suficiente. Lógico. Obvio, o sea, ¿no ves? Y me dijo: "Te pones gafas de sol y te vas a la iglesia". Literal. Y, o sea, y aparecí yo en el culto de jóvenes con mis gafas de sol, que todo el mundo me miraba y pensaban que lo hacía por creída, por entrar a la iglesia con gafas de sol y tal. Y me quedé todo el culto con las gafas de sol, pero ese día yo aprendí algo. Solo tenía el ojo hinchado, no me estaba muriendo, no tenía dolor en el ojo, ¿entienden? O sea, y a veces lo podemos usar como excusa. Imagínense que esa hinchazón me hubiera durado 3 semanas. Mm, Por 3 semanas yo no me aparezco en mi servicio o en la iglesia. O sea, creo que hay que tener prioridades y cuando uno elige a Dios en nuestra prioridad, creo que Dios hace milagros incluso de sanarnos. sí, ¿Cuántas veces sí. no nos ha pasado que llegamos a nuestro servicio, ¿no? Con dolor de Fiebre. cabeza, así. Y recuerdo que una vez mis papás estaban de viaje y yo estaba con full fiebre y me tocaba predicar en la El iglesia. domingo, me Ujú. acuerdo. Y recuerdo que antes de entrar al culto yo estaba, o sea, me estaba mirando, había un espejo en el camerino, ¿sabes? Y entonces yo me estaba mirando, estaba rojísima, estaba mi cabeza que daba vueltas, me dolía todo el cuerpo. Y yo decía, pero vamos en el nombre de Jesús, vamos. Y me tomé una Dafalgan antes de entrar y sudé toda la fiebre durante la prédica. Estaba empapadísima de sudor durante la prédica, pero saben que durante la prédica no sentí dolor, o sea, no sentí como, ay, me estoy muriendo, o sea, y experimenté un milagro de Dios, de que Él me sostuvo aún en mi debilidad física en ese momento, ¿no? Y es experimentar milagros yendo más allá de nuestros límites. Incluso Dios nos ayuda a ir más allá de nuestras capacidades muchas veces, ¿no? Y es hermoso ver, yo recuerdo cuando con mi panzota así de 9 meses estábamos en pleno aniversario de la iglesia y ya todo el mundo era como que Mirani ya casi vas a dar a luz, por Calmate. favor, sentate. Y yo decía, en el nombre de Jesús, este niño espera y va a salir en su tiempo y nada, va a haber nada de contracciones, porque es verdad que ya estabas, ya se sentía el cuerpo, ¿no? Cansado. Pero es hermoso vivir al límite, hermoso experimentar absolutamente todos los milagros que Dios puede ir haciendo en nuestras debilidades del servicio, en nuestras temporadas. Entonces, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Yo lo único que puedo hacer es animarlos a vivir el servicio en cada temporada que ustedes estén, no importa en la que se encuentren. Dios siempre los sostiene, siempre, 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 Él siempre va a estar ahí y Dios jamás va a querer que ustedes dejen de servir. Eso no es un pensamiento de Dios. Dios no te va a decir, mira, hijito, hoy no sirvas. Jamás ese pensamiento va a venir de Dios. Entonces, Él siempre los va a querer cerca de Él. Y el servicio es una de esas partes en las que nos podemos acercar a Dios. Y creo que con este podcast queremos cortar con el pensamiento de que a Dios se le da lo que nos sobra
o a Dios se le da lo peor o lo poco, si me sobra el tiempo voy, o si no tengo nada más que hacer con mi familia, mis amigos, mis actividades, entonces ahí sí que le sirvo. Creo que hay que cortar con esos pensamientos y entender que a Dios se le da lo mejor, a Dios se le da lo más puro, a Dios se le da lo más preciado que tenemos, porque Él es digno, porque Él lo merece y porque Él dio su Hijo por nosotros. ¿Cómo no vamos a darle lo mejor de nuestras vidas, no? Entonces, si tú tal vez luchas con me cuesta darle lo mejor de mí a Dios, entra en intimidad con Jesús. Todo se consigue a través de una relación personal con Jesús, porque es difícil llegar y comprender el servicio a Dios sin primero tener una relación con Jesús. Necesitamos empezar por el principio, que es conocer a Jesús personalmente en nuestra habitación, en tu casa, donde tú te sientas bien. Ve y busca a Jesús y empieza a decirle, quiero conocerte, a entregarle todo de tu corazón, a entregarle tus proyectos, lo que te gustaría hacer, lo que sueñas, y vas a ver cómo de a poco vas a ir conociendo a Jesús y conociendo cómo Él es un Dios de proyectos, un Dios de sueños, y yo creo personalmente que Él es un Dios de movimiento, porque muchas veces pensamos que la iglesia, el cuerpo de Dios crece solamente orando, orando, orando. Obvio hay que orar, creemos en el poder de la oración, de la intercesión, pero creo que hay que orar y trabajar. Porque yo es lo que veo en el ministerio de Jesús. Jesús oraba, se iba a solas con el Padre, pero Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba endemoniados, Jesús caminaba por las calles predicando. O sea, vemos a un Jesús. Enseñaba, hacía de todo. Ujú, o sea, un Jesús que se cansaba trabajando por el reino. Entonces, es orar, pero también trabajar, o sea, también sudar la gota gorda. Y es bello, o sea, a mí yo amo la iglesia, yo amo el cuerpo de Cristo. Y cuando digo iglesia, no me refiero solo a misión vida, como si solo nosotros y nadie más, no, yo amo el El cuerpo de cuerpo. Cristo, la iglesia de Cristo. Y yo sé que no hay iglesia perfecta, pero yo en lo personal no me gusta nada cuando o en las redes sociales o en determinados lugares la gente empieza a decir, sí, pero es que en la iglesia te juzgan, pero es que en la iglesia son así, en la iglesia solo te piden esto, que seas perfecto, que seas tal, o en sus redes sociales cristianos, o sea, cristianos compartiendo esto en contra de otras iglesias, criticando, díganos en qué esto aporta al reino de Dios, en qué esto aporta a la iglesia de Cristo, Eso ¿no? es súper dañino. Es súper dañino porque no solamente cristianos lo están viendo, gente que podría comprender o aliar, sino que estamos quitándole la oportunidad a las personas no cristianas de conocer a un Dios real, de conocer a un Dios totalmente diferente, un Dios no de críticas. ¿Me entendés? No es competencia de ministerios, de iglesias, iglesias, ¿no? Entonces, no solamente estás manchando tu testimonio, sino que estás manchando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, ¿no? A la Estás que ella va a hablando de venir. estás hablando de la Ujú, esposa de Jesús. exacto. Y le quita toda la autoridad. ¿Cómo una persona que no conoce va a decir, o sea, a mí, yo viendo eso, tal vez poniéndose en el lugar, no te dan ganas, ¿no? De ir a la iglesia, decir, pero me van a criticar de la misma forma Si que se lo vi. pelean entre ellos, ¿para qué voy? Sí. Exacto, eh, exacto. O sea, es importante guardar el testimonio y bendecir al cuerpo de Cristo. O sea, ya sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta, porque yo misma no soy perfecta. Tú que estás viendo este podcast, no eres perfecto, estoy segura. Entonces, lo que tendríamos que hacer no sería criticar, sino qué puedo aportar para cambiar esa situación, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, algo que estoy escuchando ahora muy seguido y es que se habla mucho sobre, en la iglesia se muestra poca gracia, no te dejan venir tal cual eres, pero tú, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Qué estás haciendo para tú ser parte de la gracia, tú ser parte del amor y tú ser parte de la restauración, ¿no? Porque no aportamos nada solo hablando y no haciendo. ujú, Y creo ujú. que es importante que amemos el cuerpo de Cristo y que construyamos, por eso, ¿no? El servicio. Y si todos entendemos la importancia del servicio con un corazón que esté escondido primeramente en Cristo, es decir, que esté fundamentado en una relación personal con Jesús, es que nuestro servicio es avivamiento puro. Avivamiento. Justamente a mí el avivamiento me ha estado hablando muchísimo esta última semana
y es el fuego que está dentro de vos. Y justamente como lo decía días atrás, el avivamiento no es las iglesias llenas, no es ver gente tocada, no, eso es el resultado del avivamiento, ¿no? Pero el resultado del avivamiento viene por personas avivadas, por personas que están actuando, justamente como decías, que están moviéndose para que haya una manifestación de la gloria de Dios. O sea, una persona avivada que se mueve en el Espíritu, que se mueve en la gloria de Dios, va a traer el resultado, ¿no? La Amén. manifestación de Dios en la tierra, que se pueda palpar y se pueda ver. Entonces, el avivamiento creo que lo englobamos en lo incorrecto. No Ujú, son iglesias llenas. Eso es el resultado de hombres y mujeres que están avivados, que están ujú. en fuego, que se están moviendo, que están aportando y haciendo que el cuerpo de Cristo crezca, que sea visible, que la palabra se predique, que podamos llegar incluso a los lugares que muchas personas juzgan, ¿no? Porque, como decías antes, no podemos venir como queremos o la falta de gracia, o en fin, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos mostrando de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que la gracia alcance a esa persona que tiene una falta de identidad o que está confundido en su identidad, tanto sexual, en su identidad, tanto emocional? Entonces, ¿qué hacemos para llegar a esas personas? Que no se sientan juzgadas, pero que sí conozcan a un Dios real de cambios y de transformación. Y es a través de mi servicio, a través de lo que yo hago, a través de lo que yo pongo en práctica para poder mostrar el amor de Dios. Y eso va no solamente, tengo que decirlo, en las cuatro paredes de la iglesia. Eso se muestra en donde yo voy, en mis estudios, en el colegio, en mi casa, en mi familia, porque yo no sé ustedes, me imagino que sí, pero en mi familia hay muchas personas inconversas. Entonces ahí yo puedo moverme, puedo hacer que el avivamiento que esté en mí alcance a otras personas en mi conducta, en lo que muestro y en lo que hago, en cómo hablo. Amén. Creo que estamos viviendo unos tiempos bastante interesantes. Em, el otro día, bueno, el otro día no, hace 2 semanas tal vez, fuimos a evangelizar Ujú. con un cantante invitado que tuvimos a nuestra iglesia, Alan Machado. Saludos si nos ve. Hola, Em, Alan. él forma parte del ministerio evangelístico allí en Brasil y fuimos a las calles aquí de Ginebra a evangelizar. Él se puso con su guitarra a tocar y a cantar alabanzas, o sea, adoraciones que se cantan dentro de la iglesia. Sí, Y estaba a mí eso me impactó un montón. Yo, de hecho, terminó la evangelización. Yo le dije, Ale, yo quería seguir con la música movida porque eso llama la atención. Pero él, con solamente tocar alabanzas, o sea, alabanzas de adoración lentas, la gente, o sea, lloraba. O sea, a mí me impactó mucho. Y yo le dije, Ale, Dios me dio una bofetada santa. Sí, porque los pongo en contexto, porque estaban nuestros jóvenes, estábamos cantando alabanza súper de paz saltar y porque creíamos, ¿no? En nuestra infinita, no sé, En nuestra ingenuidad, finita llamémoslo, humanidad. que eso iba a llamar la atención de la gente, ¿no? Vernos saltar y cantar canciones alegres. Entonces viene Alan y dice, bueno, ahora vamos a adorar. Entonces coge su guitarra y empieza a cantar canciones de adoración. Y la gente empezaba a pasar y, o sea, literal, la gente lloraba. O sea, la gente estaba en la parada mirando hacia lejos y con lágrimas, llorando. Y algunos te decían hasta, no sé qué está cantando, no entiendo, pero me hace llorar, pero siento algo. Y, o sea, me impresionó tanto ver, eh, em, es el tiempo de la cosecha. O Ujú. sea, las almas están listas, las almas están necesitando que alguien venga y les cante una alabanza. Y les... Están hambrientos, de verdad. Y cómo vemos, ¿no? Cómo es la necesidad del alma y del espíritu, porque la gente decía, no sé por qué estoy llorando, no sé lo que estoy sintiendo. Y ese es el hambre del espíritu mismo en ellos, que ahí vemos que nada, absolutamente nada puede llenarnos si no es solamente Dios. Ujú. Nada, nada. Y la gente está lista para ir y cosecharla, está lista para ir a predicarle. Vimos jóvenes que estaban súper abiertos, o sea, vos les hablabas de Dios súper tranquilamente y libremente. Muy poca gente, casi nadie, la verdad, no vi mucha gente que diga, no, no quiero saber nada e irse. No, al contrario, se quedaban, hablaban, nos compartían
sus vidas, de gente que nos decía qué hacía, qué trabajaba, se quedaban charlando con nosotros. Creo que hay gente tan necesitada que busca eso, ¿sabes? Hablábamos la palabra de Dios, pero al fin y al cabo entamábamos conversaciones casuales, Sí. ¿sabes? De como la chica que te encontraste, con la que hablabas al final, de que vivía, que trabajaba, qué hacía de su vida, y estaba mucha gente contenta de lo que estábamos haciendo, aunque no comprendían nada. Sí, nos decían, muy bien, sigan haciendo lo que están haciendo, aunque no entendemos nada, pero o sea, es bonito ver lo abierto que está lo abierta que está la gente y lo poderoso que puede ser el compartir el evangelio en estos tiempos. Entonces, allí tú donde estés, en la situación en la que te encuentres en tu servicio, comunión con Dios, te invitamos, despiértate, levántate, busca a tus talentos, tus dones y ponlos a la disposición de Dios. Y lo hermoso es que en el reino de Dios cabemos todos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los predicadores son usados por Dios, no solamente los pastores o no solamente los apóstoles, sino que todos son absolutamente usados por Dios. Es decir, el que es ujier, el que se encarga de recibir a la gente que asiste a la iglesia, yo creo que es una parte tan importante. O sea, es la primera cara que ven, es la primera sonrisa que ven. Imagínate cuánto Dios te puede usar para que marques la vida de alguien y que diga, wow, nunca nadie me sonrió así con una sonrisa tan genuina o con se está riendo el cámara. Perdón. El El cameraman dice que él también lo nos recibieron estábamos así. nos estaba mostrando su sonrisa genuina. Pero imagínense cuánto podemos marcar la vida de alguien, ¿no? Con todo lo que hacemos. Em, Así que si tú te estás preguntando, ¿cuál será mi talento, mi don, o cómo puedo servir a Dios? De verdad, con lo que tengas en la mano, eso ponlo a la disposición de Dios. Y Dios se encarga de hacer las cosas imposibles, de hacer las cosas que ni siquiera tú te esperas y que tal vez ni siquiera tú pediste, ¿no? Y no sé si querés dar un mensaje final para ir cerrando. Nosotros podríamos hablar 3 horas, ¿no? Pero Sí, pero sé que 3 horas no van a estar viéndonos. Dejamos el próximo para más. palma hablando. No, yo, sí, eso, pon a disposición lo que tenés. No esperes a tener mucho. Dios se encarga de darte lo poco para que tú multipliques. Utiliza lo que ya tienes. Aquí podríamos alargarnos otra vez 3 horas más, pero o sea, está la palabra de los dones, ¿no? Y talentos que Dios multiplica, que Dios a unos tantos, a otros tantos, y algunos multiplicaron y otros no. Y Dios solamente te da esperando que tú lo utilices para multiplicarlo. Entonces, empezá por lo que ya tenés. Si te gusta cantar, empezá a cantar. Si te gusta dibujar, empezá dibujando. Dios puede hacer maravillas en el arte. Si te gusta, pues, recibir a la gente, empieza por eso. Si te gusta todas estas cosas de sonido, empieza por Producción. algo. Producción, empieza por algo. Nada es poco en Jesús. Para Dios nada es poco. Todo es mucho, todo en Él es abundancia, todo Amén. se multiplica. Entonces, no te sientas en menos, y para hacer lo mucho necesitamos de ti. Para ir a las calles y evangelizarlo como lo hicimos, necesitábamos de todos. Habían adolescentes. Yo cuando los vi llegar, yo dije, ay, nos va a costar animarlos para que hablen. Jamás, no, en ningún momento les dijimos, ve, necesitábamos de esos adolescentes para que hablen. Y lo hicieron de maravilla. Con valentía. Sí, entonces que tu edad no sea límites, que tu situación no sea límites, que lo que tú creas que tienes no sea límites, que tu mente no sea límite. Nada es límite en Jesús, todo es posible en aquel a quien creemos. Amén. También te invitamos a que compartas esto si crees que va a bendecir a alguien. También suscríbete. Por favor. Siempre decimos suscríbete porque ya es un lema para nosotros. Así que suscríbete en nuestro canal de YouTube que se llama, ¿cómo se llama? Mission Channel. No, Misión V Channel. Ay, ¿Vieron? perdón. No pasa el examen, ¿eh? No sé. Mission V ¿Te Channel. suscribiste? Sí, yo Ok. estoy suscrita y comento y le doy like. Ok, suscríbete en nuestro canal de YouTube y también síguenos en Instagram para que estés al pendiente de todos los
lo que está por venir y que Dios te bendiga de verdad que sí. Y tal vez si eres un poquito más mayor, no eres tan joven, todavía se puede servir a Dios, o Sí, sea, hay muchísimas cosas. Recuerdo, antes ya, para terminar, les cuento, mi abuela, o sea, mi abuela se convirtió ya siendo mayor, ya siendo abuela. y es un caso. Usted la tiene. Hay O que sea, traer, cuando esté aquí hay que traerla al es el podcast. alma de la fiesta en todo. Y entonces, y cuando ella se convirtió, recuerdo que ella le decía a mi mamá, le decía, quiero cantar, o sea, mi sueño es cantarle a Dios. Y ella no cantaba, o sea, no cantaba. Y decía, mi sueño es cantarle a Dios. Y mi mamá le decía, pues ore, ore para que Dios le dé la voz. Y entonces ella empezó a orar y le pedía a Dios, Señor, ayúdame a cantar, quiero cantar tal. Ahora ella ministra la alabanza en su Qué iglesia. fuerte, ¿no? Qué Sí, hermoso. mi Y no abuela. hay límites de edad, imagínate. De desafinar pasó a afinar. Así que ahora todo el mundo cantando, no. Pero también busca tu talento, sí. O sea, si no le das a una nota, hay que probar con el siguiente talento, ¿no? Hay que probar otra cosa. Pero, pero bueno, que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Y de verdad que no quiero terminar el podcast porque Suscríbete porque van a haber muchos más de muchos temas, con más jóvenes y para amén, adultos también. amén. Y nos gusta mucho hablar. Así que si tienes preguntas que te gustaría saber sobre jóvenes o lo que sea, Ya nos háganlas. están mirando mal. Ya no, los cámaras y todos los aquí nos están mirando mal, pero a ellos les gusta escuchar también, no se preocupen. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.